Macarena Escudero, concejal electa por el Frente Izquierda de los Trabajadores para la Ciudad de Mendoza. ¿Cómo estás, Macarena? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Contanos más o menos cómo viviste vos y cómo vieron desde el Frente de Izquierda esta elección en la Ciudad de Mendoza y cuáles creen que pueden ser las condiciones que llevaron a que el electorado se decidiera de esta manera este año. Bueno, nosotros lo vivimos muy contentos, porque consideramos que fue una gran campaña la que llevó adelante el Frente de Izquierda, y sobre todo que viene también a consolidar el Frente de Izquierda como una alternativa política de los trabajadores y de la juventud en la provincia, ya que mantenemos una cantidad de votos muy parecida a la que sacamos en octubre junto con Nicolás del Caño. Entonces a nosotros nos parece que es una elección muy importante, no solo por eso, sino porque además es la primera vez que la izquierda va a tener un concejal en el departamento de la capital, sí, que es un departamento que lleva más de 30 años, gobernado por el radicalismo, y que además en estas elecciones también se ponía en disputa eso, si el radicalismo iba a seguir manteniendo la gran mayoría en el Consejo Deliberante o no. Bueno, justamente que hablas del radicalismo, ¿por qué creen ustedes del Frente de Izquierda que la UCR ha disminuido su caudal de votos respecto a las últimas dos elecciones? Mira, nosotros creemos más que nada que es un reacomodamiento de los votos más de derecha de la UCR, que en este momento se fueron hacia el PRO. El PRO en las elecciones del 2010 en Capital sacó un porcentaje similar. Entonces creemos que son votos que fueron a la lista de votos en las elecciones de octubre, pero que ahora se han reorganizado, reubicado en el espacio más de derecha del PRO. Eso por un lado. Después por otro lado hay un desgaste de la misma gestión del radicalismo en la capital. Bueno, están saliendo notas sobre sospechas de corrupción, se le cuestionan cuestiones más de gestión incluso al radicalismo. Entonces creemos que esto también ha servido para que bajaran los puntos que bajaron en la última elección. Hola Macarena, buenas noches, Sebastián te habla. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, ¿cuál es la primer medida que pensás tomar en cuanto a eso? ¿Cuál es tu primer proyecto? ¿En base a qué está planteado el primer proyecto? Y la otra es, siendo tan joven, apenas 24 años, la verdad que como está en este momento el Consejo Deliberante y como está la ciudad, realmente si no te da un poco de miedo eso de meterte ahí en esa jaula de los leones en este momento. Bueno, te contesto en orden. El primer proyecto, nosotros lo primero que vamos a llevar al Consejo Deliberante, como lo hicimos también en el Congreso con Nicolás del Caño, es que todos los funcionarios políticos cobren igual que un docente. Es parte de nuestra campaña, fue parte de nuestra campaña en octubre. En esta campaña también lo tomamos, pero no solamente porque lo decimos en las campañas, sino porque estamos convencidos de que hay que ir contra una casta de políticos que se enriquecen y que justamente no gobiernan al servicio del pueblo trabajador. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos que todos los concejales cobren lo mismo que un trabajador de la educación, al igual que sus asesores, y eso va a ser lo primero que vamos a plantear. Nosotros lo vamos a plantear tanto en los consejos deliberantes, 7 consejos deliberantes en los que estamos, como también en la misma legislatura provincial, donde está la compañera Noelia Barbeito, que es senadora, y la compañera Cecilia Soria, que es diputada. Y 2 compañeros más, Fresina y Martín Dalmau, que también son diputados en la legislatura provincial. Nosotros en todos los lugares en los que estamos vamos a proponer lo mismo y vamos a cobrar eso nosotros, como ya lo viene haciendo Nicolás del Caño, y el resto de la plata la aportamos a determinadas luchas obreras. Que bueno, eso es lo que viene haciendo Danico desde la banca del Congreso Nacional. Sí, había escuchado que habían aportado también a la lucha de los trabajadores de la Valle. Y no me acuerdo cuál era el otro que habían... varias series de aportes. Y en base a eso también hubo una pregunta que Capitalicha no le contestó el otro día en la interpelación, de que... O sea, que se la contestó por escrito y le dijo que eso era una cuestión personal, ¿puede ser? ¿Estás informada de eso? Exactamente. Dejó en blanco el espacio donde tenía que contestarla y después lo que planteó fue que él iba a contestar preguntas sobre el gobierno, pero no sobre su vida personal. A nosotros justamente no nos parece que es sobre la vida personal, sino que es justamente esto de gobernantes que cobran miles y miles de pesos más de lo que cobran los trabajadores,
En Argentina hay un porcentaje enorme de trabajadores que cobran menos de 6.300 pesos. Por lo que estamos viendo con distintos informes, incluso con los que está planteando el INDEC, este último tiempo, la canasta familiar estaría alrededor de los 9.000, 10.000 pesos. Es decir, que hay casi, no sé, un 75% de trabajadores que cobran por debajo de la canasta familiar. ¿Sí? Mientras los políticos se enriquecen. Y en base a eso también son las decisiones que toman políticamente. A quién favorecer, etcétera. Sí. Y ahora la pregunta que te hice al principio, la verdad, siendo tan joven, ¿no te da miedo de estar metida ahí adentro? Sí, consideramos que es una responsabilidad muy grande, sobre todo, porque es ir a llevar la voz de los trabajadores, las demandas del pueblo trabajador, de la juventud, de los jubilados, a un lugar donde para nosotros se hace política para otro sector, se hace política para los empresarios, para los grandes especuladores inmobiliarios de la capital. Así que sobre todo va a ser un gran desafío, pero con alegría, porque estamos convencidos de que es necesario que se escuche la voz de los trabajadores. Y bueno, pelearemos también en estos lugares como peleamos junto a los trabajadores en las calles y en sus movilizaciones. Y te hago otra pregunta, la última por mi parte. Había leído que, o sea, no vas a ser vos únicamente, o sea, si bien es una banca, tienen un sistema de rotación dentro del Frente de Izquierda. ¿Me podrías comentar más o menos cómo es eso? Sí, nosotros, bueno, el Frente de Izquierda es un frente electoral que está compuesto por el PTS, que es el partido donde estoy yo, el Partido de Trabajadores Socialistas. Está compuesto también por el Partido Obrero y a nivel nacional por Izquierda Socialista, que en Mendoza no existe, digamos. Entonces en Mendoza sería por el Partido Obrero y por nosotros. En ese sentido nosotros lo que propusimos desde que surgió el Frente de Izquierda es que las bancas que se consigan, las distintas fuerzas puedan rotar para que se exprese el frente, porque justamente al no ser los mismos, no somos el mismo partido, somos un frente electoral, nos parecía que era una forma más democrática de que se expresaran voces, las distintas voces que hay dentro del Frente de Izquierda, y también para romper con esto de políticos de carrera que viven para la política y que se encarnan años y años y años en distintos cargos. Bueno, nosotros creemos que es importante rotar. Por ejemplo, en la legislatura neuquina estuvo nuestro compañero Raúl Godoy del PTS, que es trabajador ceramista de la fábrica Sanón, y el compañero, en cuanto terminó su mandato y tuvo que rotar con la compañera de Izquierda Socialista, volvió a la fábrica, a la línea de producción donde trabajaba antes. Sí, nosotros ese es el tipo de políticos que queremos. Con la realidad. Exactamente. Que vuelvan a sus lugares de trabajo, que vuelvan a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio, justamente para que no se produzca esto de políticos que se enriquecen durante años, porque nosotros queremos llevar otra cosa, queremos que se discutan otros temas y somos parte de la clase trabajadora y son esas las demandas que vamos a llevar y son esos los métodos también que queremos llevar. Y está bueno eso porque muchos legisladores que terminan su función, vuelven a su trabajo, que es hacer lobby para volver a ser legislador. Entonces, claro. Está bueno que... ¿Qué estás haciendo? Trabajando para los próximos 4 años. Básicamente es así. Hay personas que están en la legislatura provincial, que están desde el 83 siendo diputados. Sí, o asesores, o se van rotando ellos mismos. Exactamente. Se rotan, pero no a beneficio del pueblo de los trabajadores, sino a beneficio propio. Macarena, te hago una pregunta. Hay gente trabajadores de la Municipalidad de Mendoza, que están preocupados porque sus sueldos son bajos, en comparación obviamente a los funcionarios. ¿Ustedes tienen alguna propuesta respecto a eso, con las condiciones también laborales en las que están? Exacto, sí, sobre todo para los trabajadores de la municipalidad. Nosotros lo que planteamos es un pase a planta permanente de todos los trabajadores que prestan servicio para la municipalidad, porque de hecho el mismo Rodolfo Suárez admitió que la municipalidad empresas en las que tercerizaba el trabajo, tercerizaba las necesidades de la municipalidad, digamos. Entonces, el pase a planta permanente de todos los trabajadores que prestan servicio para la municipalidad, además, con un salario igual a la canasta familiar. En ese sentido, yo quería remarcar también que nosotros desde el Frente de Izquierda venimos apoyando el conflicto de los trabajadores municipales de La Valle, que surgió en diciembre pasado, que duró 29 días, fue una huelga larguísima, y se consiguió el pase a planta permanente de los trabajadores. Había trabajadores que llevaban 15 años como contratados,
De todas formas, y teniendo en cuenta que además la Subsecretaría de Trabajo se pidió a favor de los trabajadores y planteó que no se podían tomar represalias contra ellos, hace 2 días han echado de sus trabajos a 5 trabajadores. Entonces, bueno, nosotros lo estamos denunciando y para nosotros se enmarca en claramente una represalia que está tomando la Municipalidad de Lavalle contra estos trabajadores y por eso también estamos apoyando sus luchas. Te hago una pregunta. Bueno, hoy estábamos tratando más temprano en el programa el tema de los linchamientos y todo, viendo que vos venís de una facultad donde tratan ciencias sociales y sos estudiante de trabajo social. ¿Qué opinás vos acerca de esto, de que la gente tome justicia por mano propia, si es una cuestión de la gente, si es una cuestión de los medios o es una cuestión de una falta de respuesta de los gobernantes que siguen manteniendo el status quo de siempre y no solucionan los verdaderos problemas de la gente? ¿Qué opinas al respecto? Mira, nosotros de plano estamos completamente en contra de los linchamientos. Creemos que no sé, es una reacción por derecha. Y sobre todo opinamos que el problema acá es que se usa de chivo expiatorio, si querés, a los jóvenes pobres. Primero que nada, se sabe que las cárceles están llenas de pobres. Alrededor del 90% de la capacidad de las cárceles están llenas de pobres. Pero por otro lado, no se habla de cuáles son las responsabilidades del gobierno, del Estado, o de los distintos del Estado y de los distintos gobiernos de turno incluso. O sea, se sabe, por ejemplo, que los grandes delitos no se pueden garantizar sin la connivencia del poder político, del poder económico, de la policía, como se demostró en Córdoba y en Santa Fe con la policía que tenía connivencia con el narcotráfico y a la que tuvieron que descabezar. Entonces nos parece que en realidad se toma a el último eslabón de la cadena. Sí, el más débil siempre, el eslabón más débil. Exacto, el eslabón más débil de la cadena, de lo que se denomina la inseguridad, para descargarse contra eso, cuando en realidad hay un montón de otras cosas que no se dicen. No se dicen que la policía tiene complicidad en las redes de trata, no se dice que organiza el delito, como lo demostraron también con el paro policial que hubo por salarios. Sí. O sea, la policía dejó zonas liberadas, en algunos lugares como Córdoba, hasta organizó parte de los saqueos. Entonces eso es lo que no se ve. Sí, nosotros estamos, por eso te digo, totalmente en contra, porque consideramos que es eso. Por otro lado, es necesario pensar cuáles son las consecuencias del sistema que deja todo el tiempo a miles y miles de jóvenes marginados, miles y miles de jóvenes que no acceden ni a la salud, ni a la educación, ni a viviendas dignas, ni a trabajo genuino. Entonces nos parece que es todo un sistema que ahora tiene esta contracara más, no sé cómo decirte, más fascista o más de derecha, que son los linchamientos, pero que responde a eso, a años y años de marginación social de un montón de sectores de trabajadores y de la juventud, a trabajos precarios, sobre todo para la juventud, que hay trabajos muy precarios, por debajo de los 2.500 pesos, a no poder acceder a estudiar, a buenas condiciones de la educación pública, que bueno, que por ejemplo lo vemos con lo que cobran los maestros. La educación pública no puede aumentar su nivel si los maestros tampoco llegan a la canasta familiar. Sí, tampoco tienen las condiciones, pues las escuelas tampoco están en condiciones, o por ahí no tienen la forma de transportarse. Hemos visto en Maipú que hay una serie de chicos que no pueden acceder a la escuela porque ya no tienen micro para ir. Entonces son un montón de cosas que no hay respuesta realmente desde ningún lado. Entonces... Exactamente, para nosotros es una red de cuestiones que responden a esto, que ahora se salga a atacar al eslabón más débil, donde, bueno, vos me lo preguntabas recién, para nosotros también los medios de comunicación juegan un rol. Todos tienen sus intereses ahí. Y hacen eco de una estigmatización que hay hacia los sectores más pobres de la juventud también. Bueno, Macarena, muchísimas gracias por tu tiempo. Macarena, que es egresada de Martín Zapata, ¿cómo te quedó el ojo a vos, Valentina? Tenemos un concejal y ustedes no tienen ninguno. Muchas gracias por la comunicación. Muchísima suerte. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Macarena Escudero, concejal electa por el Frente de Izquierda de los Trabajadores para la Ciudad de Mendoza, estuvo hablando un poquito con nosotros y desnivelando un poco el marcador a favor de la Escuela de Comercio de Martín Zapata.